Bien, creo que son todos. Me demoró un poquito porque tenía que actualizarle la aplicación y no me dejaba ingresar. Bien. Em, Hoy es la última clase, ¿sí? De la materia. El jueves que viene tomamos el examen, ¿sí? El 28. El examen va a ser escrito. Vamos a usar la misma modalidad que el examen anterior, es decir, va a ser verdadero o falso. Van a tener enunciados que van a colocar cuáles son verdaderos, cuál es falso, y de ahí van a justificar uno de los dos. Bien, eso en primer lugar. Con respecto a las unidades que se van a evaluar en el examen, tenemos la unidad 5, la 6, 7 y 8. Bien, la 5 la vieron con el doctor Sarabia, la 6 la di yo, y la 7 y la 8 la dio el doctor la clase pasada. Bien, como no tenemos una unidad en específico, hoy lo que vamos a hacer es una especie de repaso de todas las unidades y todas aquellas dudas que ustedes tengan con respecto a lo que ya hemos visto, lo vemos hoy. Bien. Les hago una consulta. En la clase anterior, el doctor Sarabia desarrolló todos los temas de la unidad 7. ¿Alguien me puede, si se acuerda? Si no, comienzo por ahí. Profe, hola, buenas tardes, ¿Cómo disculpe. está? Sí. Bien, ¿se podría grabar la clase como para tener Lo después que una pasa, guía de... sí, lo que pasa es que Sí, no nos permiten grabar porque la plataforma, el Zoom, sí que pertenece al rectorado, está con problemas. Entonces, si yo pongo grabar ahora, se va a guardar en una nube que nos notificaron que no lo hagamos. Sí, por bien, eso es que perfecto. No, no podemos grabarlo. no como para grabarla yo en mi ordenador, después compartirla. Claro, ¿No se puede? Bien, sí, no, a ver. em, bien. Emitimos a todos. Bien, entonces vamos a comenzar con la unidad 7, que es una de las unidades importantes, ¿sí? Que vamos a ver, derecho constitucional económico. Ustedes con el doctor Sara habían comenzado con lo que es el proteccionismo. ¿Se acuerdan que ya cuando vimos que Keynes habíamos visto una parte de lo que era proteccionismo y librecambismo? ¿Sí? Proteccionismo era todo aquello que el Estado, o sea, las medidas que tomaba el Estado, justamente como la palabra dice, para proteger. ¿Proteger qué? Va a proteger el comercio nacional. Entonces, en pos de poder proteger ese comercio nacional, es que tomaba medidas. Estas medidas, ¿se acuerdan que la habíamos debatido en clase? Habíamos dicho que eran, por ejemplo, aranceles que se ponen, ya sea para productos que vienen del exterior y con cuál es la finalidad de poner estos aranceles. Que en el momento de la competencia que tenga con los productos nacionales tenga un valor un poco más alto. Entonces, al tener un valor más alto, posiblemente los consumidores, ¿qué vayan a hacer? Vayan a elegir los productos nacionales y no los que vienen de afuera. Pero esto no es una medida que sea buena solamente a nivel nacional, o sea, que nosotros podamos decir, bueno, vamos a fomentar todo lo que es el comercio nacional, sino que tiene desventajas, y las desventajas que habíamos visto siempre, o las que vemos normalmente dentro del consumo que hacemos a diario, es, por ejemplo, la calidad de los productos, ¿sí? Eh, con el tiempo hace que como hay tantas medidas de protección para lo que es consumo exterior, la fabricación de los productos que se hacen o lo que se ofrece como productos, bienes y servicios a nivel nacional tiende a bajar la calidad de estos. ¿Y esto por qué? Porque no hay una competencia efectiva. Entonces, hoy, por ejemplo, hace una semana, vieron que, bueno, no hace una semana, sino en el transcurso básicamente de este último año, hemos visto varias medidas que se han tomado a nivel política económica dentro del gobierno que hacen a que todo lo contrario, o sea, que estemos dentro de un librecambismo. ¿Sí? No de un proteccionismo. Una de las medidas, las últimas medidas, ha sido con respecto a los impuestos que se van a pagar a aquellas compras que se hagan en el exterior. Esta medida es totalmente contraria al proteccionismo, ¿sí? O vamos a decirlo de otra manera, esta medida que estaba impuesta, que son los impuestos para las compras en el exterior, es una medida de proteccionismo, ¿sí? Al cambiarla, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a, o se ve una tendencia al librecambismo, es decir, que el consumo de los bienes y servicios
sean libres. Cuando decimos libre, estamos hablando de una libertad no absoluta. Ustedes ya van a ver en el transcurso de la carrera que las libertades, o sea, tenemos derechos, ¿sí? Todos, por ser personas, seres humanos y demás, pero no todo lo que tenemos es absoluto. Bien, siempre va a estar restringido, siempre tenemos una libertad, es decir, un marco amplio para poder elegir, pero a la vez esto está limitado. ¿Por qué va a estar limitado? Porque nuestros derechos terminan cuando comienza el derecho de los otros, ¿sí? De los terceros. Entonces, no es una libertad totalmente absoluta. Cuando entonces decimos que el comercio nosotros vamos a ser libre, ¿para qué? Para poder elegir dentro de la variable o dentro de lo que está disponible para poder consumir. Entonces, en este libre cambismo, si bien va a haber una flexibilidad, vamos a decirlo de esta forma, en cuanto a nosotros qué es lo que podemos elegir, consumir los productos y servicios que sean nacionales o productos y servicios del extranjero, esto también tiene que tener ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque hay cierta mercadería o ciertos productos que tienen una configuración o están producidos con productos que son nocivos para la salud. Entonces, estos tipos de productos no pueden ingresar al país, ¿sí? Entonces, ahí vemos también como una restricción. Es decir, si bien vamos a hablar de un libre cambismo, donde vamos a elegir nosotros como consumidores qué es lo que vamos a consumir, de dónde vamos a comprar, está restringido. Entonces, puede ocurrir que vamos a comprar un producto que esté hecho que tenga ingredientes que sean nocivos para la salud o que perjudiquen de alguna manera la salud. Ese producto no va a poder ingresar al país, pero no va a tener que ver con una política económica en sí misma, sino con una política de salud. Bien, continuando con la línea de que estamos hablando de proteccionismo y que tiene que ver con el mercado, ustedes tienen en la bolilla y la unidad 7 lo que es constitucionalismo económico. Tengan en claro, y esto es para el examen, o sea, ustedes vieron que cuando les damos premisas, o sea, les damos enunciados, estos enunciados van a ser para que ustedes desarrollen. Bien, entonces, léanos siempre bien a los enunciados porque en el enunciado va a estar básicamente la respuesta, si es verdadero o si es falso, pero no necesito que lo desarrollen con respecto al material que hemos dado. Si bien hay Power que están subidos, la idea es que no se transcriba lo que nosotros ponemos en el enunciado, sino contenido de la materia. De lo contrario, es un múltiple choice o un verdadero o falso y sin justificar. Entonces, una de las preguntas o posibles preguntas que se pueden hacer en el examen es por qué estudiamos dentro de la materia de nociones de economía el derecho constitucional económico. Bien, ustedes en el segundo año van a tener una materia que se llama Derecho Constitucional. Obviamente que el derecho constitucional económico está dentro de lo que es el derecho constitucional económico. Nosotros acá vamos a ver solo una parte, sí, muy chiquitita, que es el contenido económico que tiene la Constitución. Y a primera fase, o sea, a primera fase nosotros podemos ver que en la Constitución, que vemos normas, ¿no es cierto? O sea, nos dice que el artículo 1, donde se define, o en realidad es el ordenamiento que hace la Argentina, ¿sí? Y que tiene contenido económico el artículo 1, vamos a decir que no. Entonces, la Constitución es una serie de normas en general que nos va a decir qué forma de gobierno va a adoptar la República Argentina, cuáles van a ser los derechos y garantías que van a tener los ciudadanos, en qué condiciones, por qué y demás. Entonces podemos decir que no tiene, si lo vemos de esta manera, contenido económico. Pero en realidad sí lo tiene. Ustedes tengan en cuenta que la historia de la Constitución viene desde 1853, que fue la sanción de la primera, cuando Argentina, a partir de 1810, que se constituye como, o sea, deja de formar parte en realidad de lo que es el- España, ¿sí? Deja de ser una colonia, entonces necesitaba tener un gobierno, que no estaba formado un gobierno como tal. Entonces, en ese momento, ¿sí? Pasan desde 1810 a 1853, que es la sanción de la primera Constitución argentina, pasan 40 años, 43 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esos 43 años? En esos 43 años hubo mucho debate para poder
redactar de alguna manera toda la normativa que nosotros vemos hoy en la Constitución. Si bien la Constitución ha sufrido modificaciones desde 1853 hasta el 94, 1994, eh, mantiene mucho la esencia de la primera Constitución. Entonces, la primera Constitución, van a ver ustedes que tiene una fuerte orientación o una fuerte influencia de lo que es el liberalismo. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los clásicos, los pensadores clásicos dentro del pensamiento económico? Vimos a Adam Smith, a David Ricardo, que tenían este pensamiento clásico que ¿cuál era? Era que mm, l- sean libres los comerciantes, en primer lugar, a las personas de decidir qué consumir, cómo consumirlo, cómo comerciar, y que el Estado no intervenga, ¿sí? ¿Se acuerdan la frase en francés? Dejar ser, dejar pasar. Entonces, esto está muy, muy, muy fuertemente visto en la primera Constitución, en la de 1853. ¿Y esto por qué? Porque Alberdi, si bien Alberdi no es uno de los que ha redactado la Constitución, pero sí ha sido parte, Alberdi y todos los pensadores, los juristas, que en realidad eran un grupo de juristas argentinos anteriores, han hecho varios análisis de qué es lo que necesitaba la Argentina en ese momento, o sea, cómo conformar su gobierno. Y en la época, ¿sí? En la que estaban, en 1800, vemos varios tipos de revoluciones, ¿sí? Una de estas es la Revolución Francesa, en Estados Unidos también vemos otra revolución. Entonces, como consecuencia de esto, ¿sí? Que todos estos juristas tenían conocimiento de ellos, muchos de ellos habían viajado y habían estado no solamente en Francia, sino también en Estados Unidos, por las revoluciones mismas y también por estudio. Entonces querían que Argentina no le pasara lo mismo que le pasaban o que le estaba pasando a Norteamérica y a Europa principalmente. Justamente por esto es que fueron muchos años de debate hasta poder tener el primer texto de la Constitución. A partir de ahí es que esta Constitución obviamente que tiene toda esta rama liberal y nosotros la vemos en donde, en el primer lugar, en el preámbulo. Si ustedes van al preámbulo van a ver que dice que los representantes del pueblo argentino y demás, que lo que tienen como objeto, constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. ¿Sí? Ahí vamos viendo que eh, cuestiones que tenía que intervenir el Estado, ¿sí? Entonces era liberal, pero a la vez decía qué es lo que tenía que hacer el Estado. Y esto, cuando vemos nosotros o volvemos a lo que es el pensamiento clásico, Adam Smith y Levi Ricardo nos decía también, entonces iba a intervenir el Estado en ciertas excepciones, que era la propiedad privada para mantener el, el, el orden social o para proteger al mismo país, ¿sí? En cuestiones exteriores. Y acá hay algo muy importante, dice promover la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para todos, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. ¿Y esto por qué? Vemos que acá la palabra libertad está marcada, o sea, no solamente vemos el pensamiento, si vamos a analizar qué es lo que quiere decir, sino que está puesta la palabra, y dice para nosotros y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Y esto es porque luego de la Revolución de 1810, te dan cuenta que Argentina, en cuanto a territorio, es un país muy amplio y que no estaba en ese momento totalmente poblado, que aún hoy en día no está lo suficientemente poblado. Si nosotros vamos para todo lo que es ahí en el norte, vemos que todavía no está lo suficientemente poblado y el sur mucho menos. Entonces, la primera idea que tenían en ese momento los juristas era poblar el país. ¿Cómo iban a poblar el país? O sea, cómo iban a atraer gente. No atraerla, sino atraer como atracción para que vengan a poblar la Argentina y que esto tenga una consecuencia económica. Bien, una de las formas era que dentro del preámbulo nosotros o a cada persona que ingrese al país y que quiera formar parte del país sea no solamente reconocido como argentino, o sea, como habitante argentino, si bien no sería un nacional porque no ha nacido dentro del país, sí tendría los mismos derechos, ¿sí? Que todos los argentinos. Entonces, una vez que se constituya como residente, esa sería la palabra correcta, porque va a residir dentro del país, no nos va,
va a tener los mismos derechos que va a garantizar la Constitución. Y esto tenía un fuerte impacto dentro de la economía. ¿Y por qué? Porque para producir, ¿sí? Para poder generar cualquier producción económica dentro de un país o de un estado, lo que se necesita es, ¿qué es lo que se necesita? A ver si alguien, si están prestando atención. Para que yo pueda producir o para que haya mayor producción dentro de un país. Materia prima, Demanda. Tiene que haber más demanda. O sea, si bien la materia prima también es importante y eso era uno de los factores, en Argentina nosotros teníamos mucha materia prima o seguimos teniendo materia prima, bien, para producir. Lo que ha pasado a lo largo de la historia, cuando vemos las crisis, es que teníamos materia prima, pero no teníamos industria, ¿sí? Pero esto pasa un poco después, en el 1930 más o menos, donde comienza recién la Argentina con la crisis del año 30 a querer iniciar lo que es el proceso de industrialización, pero porque ocurre toda esta crisis, no tiene ingresos de dólares de afuera y su única producción que tenía en ese momento era exportar la materia prima. Entonces, para que surja o para que comience Argentina a ser un país económicamente estable, o que era la idea, tenía que tener demanda de productos, si no, no se puede producir, ¿sí? Yo no voy a producir algo que no tenga demanda. Entonces, a partir de ahí es que era necesario tener habitantes o que haya más habitantes en el país a los fines de poder producir más. Esta constitución tiene como característica la de 1853, que es una constitución vanguardista para la época en la que fue promulgada, por todas las garantías y los derechos que se establecían en ella. Bien, nosotros vamos a ver que o ya lo van a estudiar en realidad ustedes el año que viene, en segundo año, cuáles son todas las reformas que ha tenido la Constitución y por qué las ha tenido. A nosotros hoy nos interesa solamente, que está dentro del material, tres modificaciones, bien, que se han hecho dentro de la Constitución. No es motivo de la clase de hoy y tampoco para que ustedes lo estudien el porqué de las modificaciones, en realidad el porqué, un poco sí, lo que no nos interesa saber es el lugar en cual se ha modificado. Es decir, nosotros dentro de la Constitución, para el estudio práctico, lo hacemos en dos partes. Tenemos una parte que sí se puede modificar y otra que la misma Constitución nos dice de qué forma hacerlo y demás. A nosotros solamente nos va a interesar algo más corto y práctico, que es, tenemos la primera Constitución en 1853, luego hay una primera modificación en 1860, que es por la incorporación de la ciudad de Buenos Aires, que al inicio no formaba parte de esta constitución, es decir, no se había adherido a todos estos derechos y garantías, y esto tiene que ver por el lugar que ocupaba Buenos Aires y que sigue ocupando, que es el centro de la provincia, del país, perdón, y como centro del país, en ese momento, al estar cerca del Río de la Plata, en cuestiones comerciales era mucho, o sea, recibía todas las exportaciones, todo el comercio estaba en ese lugar, entonces quedaban afuera todo el resto de las provincias. Por esa razón es que Buenos Aires no se adhiere, o sea, había una pelea ahí entre las provincias de quién y o en qué lugar se iba a situar la capital del país. Luego la que sigue es la reforma de 1957, que esta reforma de la Constitución se hace ya en otro momento histórico, estamos hablando de 100 años después, más o menos. ¿Y qué es lo que pasa en estos 100 años después? Obviamente que ha cambiado toda la visión del ser humano y del centro de estudio, ya no era el individualismo, como vimos anteriormente con el el liberalismo de Alberti, sino que ahora el centro de estudio o lo que importaba era la cuestión social. Entonces, cuando se realiza esta modificación, lo que hace es una modificación con respecto a todo el conjunto social y las clases sociales. Entonces, ya había derechos, o sea, ya estaban incorporados y ya teníamos derechos que hacían a las actividades individuales de cada uno, sean económicas o sean políticas dentro de la Constitución. Con el constitucionalismo social, ¿sí? Lo que se hace es tratar de generar derechos en conjunto, derechos de las masas, sin dejar de lado
lo que son los derechos individuales. Entonces se hace como un conjunto de ambos. Tenemos por un lado derechos individuales y derechos sociales. Estos ustedes van a ver que a lo largo de la historia también se fueron, en algún momento han entrado como en pelea para ver cuál primaba, es decir, cuál importa si uno o el otro. Por lo general, cuando tienen que ver derechos de masa, derechos de grupos y derechos sociales, siempre va a primar estos porque la mayoría de estos tienen que ver con derechos que son derechos contenidos dentro de los derechos humanos. Entonces van a primar ellos por sobre los derechos individuales siempre que el mal menor, por decirlo de alguna manera, lo tenga el individuo. Bien. Esta es una de las principales. Y luego tenemos otra modificación que se hace en 1994, que esta es una modificación mucho más, si bien no tiene una influencia de algún tipo de pensamiento económico, es decir, no estamos hablando del liberalismo ni el socialismo. Ojo que no es constitucionalismo social, no lo asocien con un sistema socialista, porque no es lo mismo, ¿sí? O sea, se llama constitucionalismo social y la palabra social viene de eh, poder abarcar a toda la sociedad en su conjunto, no así de socialismo como corriente de pensamiento económico o pensamiento político. Bien, son dos cosas diferentes. Entonces, en la del 94 lo que nosotros vemos es la incorporación de todos los que son los derechos humanos. Esto seguramente derechos humanos ya los tienen visto, lo deben haber visto en contenidos transversales para que nosotros hoy podamos decir que Argentina es un país, y no solamente que forma parte de ciertos tratados sobre derechos humanos, sino que son ley, ¿sí? Y que están la mayoría, no porque no todos, en igualdad con la Constitución. Ustedes han visto la pirámide de Kelsen, nosotros tenemos que la Constitución es la ley fundamental, o sea, la ley primera. Todo lo que se regule, lo que se haga dentro del país, hay que hacerlo acorde a lo que dice la Constitución. Y los tratados internacionales habían quedado, y la mayoría sobre derechos humanos habían quedado afuera porque el mecanismo que establecía que establece la misma Constitución es que para que formen parte de la Constitución, o sea, en ley como tal, es necesaria una rectificación o ratificación del Congreso. Bien, como al no ocurrir esto, los tratados quedaban fuera. Entonces, cuando había algún conflicto entre los tratados y la Constitución, siempre primaba la Constitución porque es nuestra ley nacional. Pero esto qué pasaba. Esto le traía consecuencias o trae consecuencias normalmente para cualquier estado que forma parte de un o que se adhiere a un pacto, a un tratado de contenido de derecho internacional, porque si viola, o sea, de alguna manera, o no garantiza estos derechos a los cuales voluntariamente se ha adherido, tiene consecuencias y la mayoría de estas consecuencias no son lo que nosotros conocemos como consecuencia de eh, va preso el presidente o va preso quien ha firmado el tratado y demás, sino que son consecuencias económicas, que son multas económicas normalmente, que por ejemplo no va a poder exportar o no va a poder operar en ciertos mercados o no va a poder sacar dinero, pedir préstamos y demás. O sea, son todas consecuencias económicas que sí, obviamente tienen una relevancia muy importante para cualquier estado o cualquier nación que no pueda tener una política exterior económica que le favorezca al país. Entonces, en pos de esto es que eh, estos tratados en los cuales Argentina ya había formado parte, pues fueron ratificados y ahora forman parte de la Constitución. Nosotros vamos a ver que eh, tenemos varios derechos, o sea, la Constitución nos garantiza derechos. Tenemos los que son de primera generación, los de segunda, los de primera, segunda generación, lo de primero lo vemos al inicio, cuando se sanciona la primera constitución, los de segunda generación lo vemos a partir de 1957 con la modificación y la última con la incorporación de los derechos humanos en 1994. Esta de 1994 es bastante importante porque hay varios derechos de contenido económico, que es lo que nosotros estamos viendo hoy que fueron importantes. Por ejemplo, el derecho a la propiedad. ¿Alguien me puede definir o decir qué es el derecho a la propiedad?
o qué cree que es? ¿Se acuerda de cuando vimos, cuando comenzamos la materia, vimos que había todo un conflicto con respecto a la propiedad de las cosas? Cuando Aristóteles, qué es lo que decía, la iglesia qué pensaba con respecto a la propiedad, pues todo eso ha ido avanzando y a partir de 1994 nosotros tenemos un consagrado en uno de los artículos que es el derecho, bueno, no a partir del 20, sino de la primera constitución, el derecho a la propiedad, que es muy importante por su contenido económico. El derecho a la propiedad es de gozar, usar y disponer de lo que es de uno. Exactamente. Esa es la definición correcta. Y cuando decimos usar, gozar y disponer, es que yo pueda hacer uso de la cosa que es mía. Normalmente dentro del derecho le vamos a decir, vamos a denominarlo cosa a todo lo que sea propiedad nuestra. Y esta propiedad obviamente nosotros la podemos, ¿cómo vamos a decir o vamos a comprobar que esta propiedad es nuestra? Tenemos registro, ¿no? Tenemos registro inmobiliario, tenemos registro del automotor, pero hay otras que no hay un registro, por ejemplo, que yo no llevo un registro, no llevo la factura de mi teléfono que me he comprado, pero normalmente lo tengo. Y esto, ¿qué pasa en estas situaciones? Es que hay una presunción, ¿sí? Yo presumo que alguien tiene una cosa, o sea, tiene un teléfono en su poder y presumo que es de su propiedad. No solamente vemos propiedad en cuanto al teléfono, en cuanto a inmuebles, en cuanto a automóviles, en cuanto a electrodomésticos, todo lo que es mobiliario, sino también tenemos propiedad intelectual, por ejemplo, o sea, que la redacción de un libro, ustedes van a ver que al costadito del libro dice que no se puede fotocopiar y demás porque estamos haciendo qué? Estamos yendo en contra de la propiedad intelectual de la persona. ¿Sí? No solamente propiedad intelectual en cuanto a los libros, sino también a programas informáticos y demás. Entonces, todo esto que hace a la economía, porque tiene su contenido económico, es decir, si yo mm, eh, edito un libro, ¿sí? Y este libro fotocopias por todos lados, obviamente toda la producción que yo he hecho sobre ese libro no se va a vender porque ya hay alguien que lo ha vendido antes en fotocopia. Entonces ahí tenemos eh, en donde la Constitución resguarda el derecho a la propiedad. Pero hay que tener en cuenta que este derecho a la propiedad no es absoluto, ¿sí? Sino que está limitado en cuanto a las necesidades. Si hay algún tipo de necesidad social, el Estado va a limitar este derecho a la propiedad. Entonces, este uso y goce que yo hago de la cosa, eventualmente se puede ver frustrado y se va a ver frustrado por el mismo Estado, ¿sí? El mismo Estado puede lo que normalmente conocemos, que es expropiar, ¿sí? Porque normalmente ocurre en inmuebles más que en muebles. Expropiar una vivienda, por ejemplo, para ampliar una casa, ampliar una calle, o construir en esa propiedad una escuela, o ampliar una escuela si es necesario y demás. En estos casos, obviamente que la persona, el propietario de esta casa, de este inmueble, se va a ver perjudicado y va a haber violado su derecho a la propiedad, pero no va a poder realizar acción alguna contra el Estado ante esta acción. ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo permite en ciertas situaciones. Entonces, para que el Estado pueda expropiar una vivienda o un terreno o lo que vaya a querer expropiar el Estado, necesita previo una ley que sea sancionada por el Congreso, que esté justificadas las razones por las cuales se va a realizar la expropiación. A cambio de esta expropiación, el titular, ¿sí? Propietario del bien, lo que va a recibir es una indemnización, es decir, un dinero por el cual pueda comprar lo mismo o adquirir lo mismo que se le ha quitado. A partir de esto nosotros vamos a ver mucho, y que esto lo debe haber visto también en las bolillas, en las unidades anteriores, en la unidad 5 seguramente con respecto a los bienes que pertenecen al Estado o que son bienes públicos. Estos bienes públicos, algunos son donaciones hechas por los mismos titulares al Estado y otras son expropiaciones que hizo el Estado. Estos bienes públicos no pueden ser utilizados de forma restrictiva por uno o un conjunto de personas en particular, sino que es de uso exclusivo para todos. Entonces, el derecho de propiedad dentro de lo que es los bienes públicos,
sí existe porque pertenece al Estado, pero en cuanto al uso y al goce, es para todos los ciudadanos, es decir, todo aquel, por ejemplo, la plaza es un bien público. Entonces, la plaza puede ser usada por todos los ciudadanos que, por ejemplo, por todos los tucumanos, si vamos a hablar de una plaza, de la Plaza Independencia. No puede de repente venir un grupo y decir, no, la plaza me pertenece a mí porque yo soy nacido en Tucumán y el que es nacido en Tafí Viejo no puede utilizar la plaza. No es así porque es para todos. La Biblioteca Nacional también es otro bien considerado bien público, por lo cual cualquier persona puede acceder, no solamente a las instalaciones, sino también a todo lo que incluye contra libros y demás. Entonces, vemos la diferencia entre lo que es la propiedad de, el particular de un individuo, sí, que el uso del goce es exclusivo nuestro y de quien nosotros permitimos que pueda usar lo que nos pertenece. Y cuando vemos bienes del Estado es totalmente diferente, ¿sí? Bienes públicos o del Estado, que es lo mismo, vemos que el uso del goce es en conjunto, ¿sí? Yo puedo usarlo en tanto y en cuanto no restrinja a los terceros de su uso. Pero también hay que tener en cuenta que el derecho de la propiedad se relaciona y o está muy relacionado con lo que es la inviolabilidad, ¿sí? De la propiedad privada, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho la expropiación, pero no solamente la expropiación, sino violar, por ejemplo, la propiedad privada de yo invadir una propiedad de otra persona. ¿Lo puede hacer el Profesora, Estado? Sí, tengo una pregunta en cuanto a eso, me quedé pensando. sí, Usted está dígame. diciendo que hay un derecho de propiedad privada y que Exactamente, también hay inviolabilidad. Esa exactamente. inviolabilidad entonces no se aplica al Estado, por lo que usted está diciendo, porque si el Mm, Estado quiere, sí, promulga una ley, ¿no es sí, cierto?, en la que una carretera tiene que pasar por mi casa y yo no sí, tengo ningún tipo de ley que pueda hacer valer mi derecho privado, simplemente me dan una indemnización exactamente. basada en esa ley y me Sí, 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 expropian la casa. ¿Es así de exactamente. fácil? Sí, ¿por qué? Pero es lo que yo les decía al inicio de todo esto, de que hay derechos y nosotros tenemos una garantía de derechos, sea leyes, sea constitución, sea reglamento, como le quieran llamar, pero no son absolutos. De ninguna manera van a ser absolutos porque tengan en cuenta que nosotros vivimos en sociedad. Entonces, eventualmente van a haber situaciones en las cuales sea necesario modificar o cambiar algo de lo que ya está hecho. Y para poder modificar o cambiar, por ejemplo, si estamos hablando de ampliar una calle o construir una avenida, es necesario, ¿qué cosa va a ser? El terreno. Entonces, si hay una persona viviendo ahí, lamentablemente, para un bien general o un bien social, que es lo que se busca al final, se va a tener que expropiar ese lugar. O, por ejemplo, ha Profe, pasado en muchas situaciones de escuelas, que para construir escuelas, sí, ya le doy la palabra a Rita, es necesario expropiar ciertos lugares porque estratégicamente dentro de una sociedad, o no una sociedad, de una ciudad, las ubicaciones también en donde están las escuelas, los colegios, las terminales, aeropuertos, lo que sea, es muy importante porque hace al desarrollo. De la misma ciudad, no solamente el desarrollo, sino al bienestar. ¿Y se acuerdan cuando vemos o veíamos esta corriente del clasismo que nos decía que lo que importaba, o ya cuando viene Keynes en realidad, que cuando la intervención del Estado tenía que ser en pos del bienestar general de todos, entonces en busca de ese bienestar general, sí, es que todo este tipo de acciones están justificadas de alguna manera. Rita, decime. le quería poner un ejemplo yo en Sí, presente que está pasando acá en Concepción, sí. que es el tiro federal que le pertenece al Estado, que le pertenece no al Estado, sino a, está perteneciendo a lo que sería, eh, se me olvidó La el nombre provincia. de ¿El el municipio? ejército. Ah, No, bien. el ejército. Y Sí. ese terreno fue tomado hace mucho tiempo, la gente siempre lo estaba corriendo, pero se hicieron casas ahí de gente y ahora se está avisando que ese terreno está a la venta porque el Estado dijo que quiere construir algo ahí porque son 300 hectáreas que no Ujú. tienen ningún uso y la gente se apropió del terreno que le pertenecía al ejército y por esa razón ahora se la quiere vender a la tierra esa para hacer algo más y la gente que Claro. está ahí se tiene que ir.
exactamente. Sí, o sea, justamente. Con respecto, bueno, ahí ya igual involucran otros tipos de derechos, por ejemplo, la usurpación, porque si no era un territorio que le pertenecía a esas personas, estamos hablando de otro derecho. Entonces acá hay un conjunto de derechos que están en conflictos, si bien el titular, el dueño, después está esta gente que toma posesión de ese territorio, de ese terreno, y luego el Estado, que es quien interviene. Acá lo que vemos es que el Estado empieza a intervenir, pero también interviene haciendo de alguna manera, no sé si caso, pero sí teniendo en cuenta la situación habitacional y que hay una demanda de habitación y que esta gente la necesita. Entonces, la manera correcta es que se venda y alguien adquiera como corresponde, o sea, un contrato de compra-venta o un contrato cuando yo recibo un producto y pago por él. Bien, no de la manera tal vez que ha sido, pero es un poco más complicado, Rita, ahí porque hay varios derechos en el medio que están en contraposición o en litigio, vamos a decirlo. Claro, se lo Sí, podría hacer no con es. forma de pago accesible para la gente que están ya Claro, claro, todos esos van a ser medidas que va a tomar ya sea en este caso el club o el mismo Estado, pero va a depender también porque el Estado no es dueño del lugar, o sea, el que es dueño, titular, propietario es el club, claro. Y hago una Otro consulta, tema, profe. profe. Va, ¿sí? bueno, Por ejemplo, acá en Concepción hubo un caso que ha tenido mucha repercusión, que es que el Sí, Poder Judicial quería hacer una expropiación en un sí. terreno que había. Este mismo poder, o sea, la Corte, ¿podía expropiarlo? Ay, Porque es era para complicado. uso de ellos, Es no uso era para algo de exactamente. todos. Pero si es para uso, o sea, si bien es para en particular para la corte forma parte de lo que es, vamos a decirlo, y lo que nosotros vemos la división de poderes, poder ejecutivo, judicial. Entonces, judicial y la justicia es un derecho, o sea, que está contemplado en la Constitución, cuando vemos dentro del preámbulo y después hay otros artículos en específico, y el acceso a la justicia sobre todo también. Entonces, todo esto tiene que resolver el mismo Estado. O sea, si bien no estaría siendo el Estado como tal, es decir, el gobernador, el intendente, quien solicita, lo solicita sí un organismo que pertenece al Estado. Bien, Claro. entonces, si es para utilidad que va a ser para la Corte, pero ¿quiénes se van a ver beneficiados con esto? O sea, con que tengan un lugar en específico donde todos puedan recurrir y no de repente que haya oficinas por toda la ciudad, porque si tengamos en cuenta esto, las oficinas por toda la ciudad de un organismo de justicia hace también no solamente que sea más tardía la situación, o sea, si yo tengo que presentar una denuncia o tengo que ver en qué situación está un expediente que yo he presentado, tengo que ir por varias oficinas o a comprar un bono en una oficina para llevarlo a la otra punta de la ciudad donde está la oficina en la cual lo tengo que entregar, hace a que por lo general todo aquel que desea denunciar o seguir un trámite judicial vea impedido por cuestiones de tiempo y de logística, ¿sí? Entonces es un gasto económico también. Sí, si yo me tengo que tomar un remis o me tengo que tomar un colectivo para ir de una punta de la ciudad hasta el otro, por eso es que lo que se está implementando ahora en cuanto a justicia y organismos o instituciones es que se tenga como una ciudad judicial donde estén todos. Entonces todo lo que vos necesites vas al mismo lugar. De poder hacerlo, lo puede, obviamente que tiene que tener una validación con respecto a la ley y justificar por qué ese lugar y por qué no otro lugar. ¿Sí? uno de los Gracias, tierras, profe. ¿Sí? una de las ¿También? tierras expropiadas también fue para hacer la ruta nueva, o Ujú. sea, la que corre paralela a la ruta 38, donde justamente hay fincas que están, la han cortado por la mitad, podríamos decir, Sí, justamente por eso, porque se hace exactamente. falta la ruta. Claro. Y ahí lo que vemos es que si bien hay una violación, una transgresión a un derecho individual, sí, particular de la persona, es en beneficio de toda la comunidad. Entonces, a esto es cuando yo le decía que hay excepciones, y las excepciones siempre tienen que estar muy bien justificadas en cuanto a esto. Es decir, no vamos a expropiar, por ejemplo, para hacer una calle que solamente el beneficiario sea una persona. ¿Me entienden?
porque ahí no se justifica. Se va a justificar o va a tener un sentido de ser de esa ley y de esa expropiación cuando sea para el bien de la comunidad en todo su conjunto. Bien, eso de la unidad 7. De la unidad 8 vieron INDEX, ¿verdad? Todo lo que es, bueno, proteccionismo, que ya habíamos visto, y lo que es las mediciones de datos y estadísticas, ¿no es cierto? Los indicadores económicos. Bueno, ya saben lo que son los indicadores económicos, que lo vimos en la unidad 6, que son los elementos estadísticos que nosotros vamos a utilizar para saber en qué situación económica está, sea un país, un estado. En particular acá, cuando vemos indicadores económicos de datos y procesamiento, vemos INDEC e inflación. Estos dos temas, INDEC e inflación, son temas de examen. Entonces, yo les recomiendo que los estudien bien. Nosotros vimos INDEC en dos unidades. Vimos INDEC en la unidad 6 cuando vimos macroeconomía, ¿sí? Que es un indicador de la macroeconomía que lo puedo utilizar también para saber en qué situación está un país, pero también lo vemos en la unidad 8, ¿sí? Porque vemos INDEC e IPC. ¿Sí? INDEC e IPC son dos conceptos totalmente diferentes, pero que se asocian de alguna manera porque los dos lo que hacen es perdón, inflación e IPC. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la inflación habíamos dicho que era el aumento de los precios, ¿no? Y cuando dimos la clase dijimos que el aumento de estos precios tenía que tener o que se tenía que mantener en el tiempo. Es decir, si el aumento había sido por una cuestión de temporada o porque en ese momento había una escasez, pero luego no se ha sostenido en todo el mes o en un tiempo, no hablábamos de inflación, simplemente de un aumento. La inflación la mide en Argentina el IPC, que el instituto que hace una estadística en base a un grupo o una canasta de productos, ¿sí? No son de todos los productos, y ahí es cuando vemos la primera diferencia entre inflación e IPC, porque el IPC me va a decir a mí, hay inflación hay un aumento del 5% de la yerba. Entonces me va a decir el IPC, hay inflación. Y esta sentencia de que porque haya aumentado un 5% la yerba hay inflación, no es del todo correcta. ¿Por qué? Porque solamente el IPC ha tomado en cuenta el valor de la yerba. Puede ser que el resto de los productos no haya aumentado. Entonces no es que haya una inflación, sino que hay un producto en específico que ha aumentado. Pero, sin embargo, el IPC ha hecho una canasta, ¿sí? Un estudio de alimentos de primera necesidad, de servicios, a través de una encuesta, de cuáles son los servicios que una familia utiliza o cuáles son los impuestos que paga, cuáles son los alimentos que consume y demás. Y con toda esa canasta de bienes y servicios que mensualmente una familia necesita, eh, ha comenzado a hacer un análisis, ¿sí? Un análisis en cuanto al precio, ¿sí? Ha tomado un precio base, que es el precio inicial en cuando ha comenzado este programa, y a partir de ahí va haciendo relevamientos, ¿sí? Hay un personal que va a los distintos lugares, comercios, supermercados y demás, controlando los precios. O sea, no controlando si han aumentado o no han aumentado, o por qué ha aumentado, si debería bajar, sino haciendo anotaciones. Luego se van a comparar el precio base con el que se ha comenzado el programa y el precio que tiene en ese momento cuando se ha hecho la evaluación. A partir de ahí, el IPC va a sacar todos los meses, o bueno, dependiendo cuál es la regularidad en la cual van a ir informándolos, un porcentaje de si ha aumentado o no ha aumentado estos bienes y servicios. A partir de ahí es que nosotros vamos a decir, o normalmente escuchamos que se dice, hay inflación. Entonces, ahí sí podemos sentenciar que hay inflación, más o menos, ¿sí? No del todo, pero vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque si hay un aumento generalizado de varios productos, no es de uno. O sea, acá ya tenemos varios y que hacen todo a las necesidades de todos los días. Entonces, si bien no es lo mismo inflación que IPC, sí podemos decir que al final este aumento o este valor que nos va a dar el IPC sí se refleja o sí a nosotros nos significa como consumidores observar una inflación en estos precios.
¿Esto lo vieron con el doctor Sarabia? Sí, algo hemos visto de eso. Ahora, le quería hacer una Sí, pregunta. sí, Eh, dígame. no sé si es obvia la respuesta, pero ¿qué es primero? ¿La inflación o el índice del precio del consumidor? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es el que Eh, lleva una cosa a la otra? no, primero, es que depende, porque el IPC, o sea, el índice se hace cuando se intenta, ¿sí? Tener datos más precisos de cómo va la economía en cuanto a la microeconomía, vamos a decirlo, porque estamos viendo lo que son las familias, los consumidores, ¿sí? Y la inflación en realidad se produce por el mismo movimiento del mercado. Entonces, el origen de ambos es totalmente diferente. ¿Sí? El IPC lo que me va a servir es una política o un programa que viene del mismo Estado, que tiene como finalidad no solamente saber la condición económica en la cual están muchos de sus ciudadanos, sino también para poder implementar luego políticas públicas. El INDEC lo mismo. Entonces, vienen por lugares diferentes y por Ok, porque motivos el profesor, diferentes. el otro día cuando vimos con el profesor, Sí, eh, le agradezco la respuesta porque era realmente que era primero la gallina o el huevo, más o menos para mí, ¿me entiendes? Por eso era la claro, pregunta, pero sí, eh, vimos también el tema de la canasta familiar, que sí, dependía de ciertas cosas, era un monto, dependía de otro, era un poco más arriba y todo eso. claro, Entonces, yo lo que sí he visto, que el índice del precio del consumidor, muchas veces en la industria en que yo me manejo, los precios seguían subiendo todos los meses, que es ujú, el tema de los automóviles. sí, Y otras cosas no. Entonces, el índice del precio del consumidor es con respecto a qué producto, en especial los de canasta básica, qué sé yo, la exactamente. comida, Sí, es con respecto a se eso, o llevan sea, de eso para bienes, determinar el index. no, claro, ¿qué es lo que pasa? El INDEC va a utilizar parte de lo que dice el IPC, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hay una división igualmente en cuanto a los productos. Cuando hablamos de canasta básica, vieron que tenemos canasta básica y canasta básica total, ¿sí? La canasta básica va a ser todo lo necesario que yo necesito, nutrientes, alimentos y demás, para sobrevivir. Luego tenemos la canasta básica total, que ahí sí van a estar incluidos ropa, vestimenta, educación, si es que tengo hijos, y los gastos que haga sobre impuestos, ¿bien? Alquiler, electricidad, lo que es transporte, lo que es telefonía celular y demás. O sea, son gastos eh, mm, de necesidad en segunda línea, le vamos a decir, porque los primarios o los indispensables van a ser el alimento. Pero no vamos a ver ahí lo que es, por ejemplo, eh, todo lo que es automotor o bienes muebles, inmuebles, que también hay un índice sobre esto, pero no se llama, no tiene el mismo nombre, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque no son los mismos productos los que se van a poner a evaluar en conjunto. Entonces, hay un índice que solamente hace en cuanto a automóviles, sí. Y después hay otro índice que es solamente para muebles, sean, no sé, departamentos, casas, dependiendo de la zona y demás. Son índices diferentes. Nosotros lo que vamos a ver hoy y lo que nos interesa por la materia en específico es solo el IPC. Pero, ojo, no quiere decir que si haya aumentado, por ejemplo, que el IPC nos diga que hay un porcentaje tanto, quiere decir que también tenga que aumentar en el mismo o que ha aumentado eh, en el mismo porcentaje un automóvil, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Una Bien, pregunta más y ya dejo que otros pregunten. sí, no hay ¿Se tiene problema. en cuenta, se tiene en cuenta el nivel de desempleo para determinar también el IPC o no tiene nada que ver una cosa con otra? No, no, el IPC no lo tiene en cuenta. El IPC solamente tiene en cuenta los productos, las canastas que ha elaborado o que cree, o por ejemplo, no sé, va a ser una canasta de 100 productos. Entonces lo que hace es evaluar cuál es el precio que tiene estos 100 productos al finalizar el mes, por ejemplo, y lo va a comparar con el mes anterior. Quien sí va a tener cuenta el desempleo o la condición en la cual estén las familias va a ser el INDEC, porque el INDEC usa no solamente el IPC, sino otros datos
para saber cuál es la situación, es decir, qué persona está en estado de pobreza, quiénes son indigentes, quiénes están al borde de la línea de pobreza. Y todo esto va a servir, por ejemplo, para tomar medidas al Estado, medidas públicas, políticas públicas que hagan a mejorar la condición de las personas que están en situación pobre o indigencia. Y estas medidas pueden ser, por ejemplo, en cuanto a los precios, de ponerle un límite al aumento de precios. Es decir, no va a poder aumentar la yerba más de 3.000 pesos el kilo, por ejemplo, o otras pueden ser en cuanto a los sueldos. Es decir, que un trabajador que esté en blanco no puede cobrar menos de tal monto, ¿sí? Que por lo general ese monto tiene que ver con la canasta básica total, ¿sí? Vieron que nosotros decimos cuál es el salario vital, tipo de políticas que se restringe del que el salario mínimo de cualquier trabajador no puede ser menos de tal cifra. ¿Respondí tu pregunta, Raúl? Sí, sí, perfecto. Gracias, profesor. Una más. En el, Dígame. en el parcial se va a tener en cuenta Keynes, que habla de la inflación auténtica. ¿Se va a tener en cuenta eso o Keynes? ¿Es importante? Keynes, no, vamos a tener en cuenta todo lo que se ha dado en clases, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahora. O sea, por eso le decía, esto es una clase más bien de repaso, ¿sí? Entonces, todas las dudas que ustedes tengan sobre los temas, yo los voy dando en forma un poco más resumida, pero todo a ustedes lo que les surge en duda, lo vemos ahora, ya como previo al parcial. Bien. Ok, gracias. Bien, ¿les ha quedado alguna otra duda con respecto a las bolillas? Sean estas las que vimos estas últimas dos, porque son las últimas dos, pero a las anteriores. Profesora, Sí, ¿qué tal? Yo quería preguntar justamente sobre eso, ya sí, que por cuestiones por ahí personales o de tiempo, no ujú, pude asistir a algunas clases virtuales sí, eh, o presenciales en este caso. Eh, ¿Qué sería lo importante para tener en cuenta sobre las unidades de las 5 a la 8? Si nos puede sí. dar Miren, alguna idea con sobre, respecto, para no sí, sobreestudiar mucho, que no bien, sea considerado, ¿no? ok, miren, Gracias. con respecto a la unidad 6, que es la de macroeconomía, está, el Power que les he subido al aula virtual está hecho en base al material, o sea, en específico de todo el material, y está hecho con la intención de que sea una guía para ustedes. Bien. Entonces, todo lo que está ahí posiblemente sea pregunta de examen. Es decir, yo puedo, si bien no hacemos preguntas como tal, sino enunciados, yo puedo poner o poner un concepto, por ejemplo, de lo que es la macroeconomía, y ustedes tienen que saber el concepto de macroeconomía para poder decirme si es verdadero o falso tal concepto. También puedo preguntar, por ejemplo, qué es el desempleo. Entonces, yo en ese Power pongo desempleo, qué es la tasa de desempleo, cómo se miden, quiénes son las personas que se van a hacer medidas, es decir, toda la población económicamente activa. Entonces, ese Power le sirve mucho como guía. Y con respecto a la unidad 5, que es la de microeconomía, también, por ejemplo, mercado de competencia perfecta, sí es un tema importante. Hay que saber, poder entender en términos generales qué es el mercado de competencia perfecta, cuándo se da y cuándo tenemos en contraposición un mercado de competencia imperfecta. Bien. Con respecto al derecho constitucional, la unidad número 6, la unidad 7, perdón, eh, también tienen que tener, si bien el material es un poquito largo, van a ver que es de lectura bastante fácil, ¿sí? La cuestión cronológica de cuándo comienza cuándo se sancionó la primera constitución, cuál es el contenido de esa primera constitución y cuáles han sido las modificaciones. Yo les he hablado de 4 modificaciones que para nosotros van a ser las más importantes. Tenemos primero 1853, que es la primera constitución, o lo que decimos la constitución originaria. Luego tenemos la incorporación de Buenos Aires en 1860,
el constitucionalismo social que se incorpora en 1957 y luego la de 1994 que agrega contenidos eh, de derecho de consumidor, derecho de ambiente, derecho de, de la propiedad en cuanto a propiedad indígena y demás. O sea, son todos estos derechos que son importantes y que tienen su contenido económico y por eso lo estamos estudiando. Y con respecto a la bolilla, a la unidad 8, inflación e IPC son dos temas muy importantes, ¿sí? Porque si bien, como le venía explicando ahora, podemos asociarlos, no son lo mismo. Entonces, usted me tiene que decir cuál es uno, cuál es el otro, qué es la inflación y qué consecuencias tiene la inflación. Proteccionismo también, recuerden que proteccionismo lo vimos también en la unidad de Keynes. Entonces, las medidas proteccionistas que toma un Estado y cuáles son los motivos también, ¿sí? Esto más o menos en resumen. Profe, ¿qué me puede repetir Bien, gracias, la profe, 8.1? No, gracias Se quedó, por la quedó aclaración. sin sonido. sí, ¿desde dónde se quedó Noemí? De donde dice de algo del IPC, perdón, Ah, le ok. escuché. Bien, IPC e inflación son dos temas importantes, al igual que el INDEC. ¿Sí? Entonces tienen que saber definir o identificar qué es cada uno de ellos. Si bien se relacionan, son diferentes. Proteccionismo, ¿sí? También es un tema importante porque son medidas que toma el Estado para proteger el comercio nacional. Entonces hay que saber cuáles son esas medidas que toma el Estado, para qué las toma y cuáles serían las desventajas de tener un gobierno con medidas proteccionistas. Hay obviamente que esto está dentro del material, cuáles son las desventajas. También pueden ustedes poner a modo de ejemplo las desventajas que ustedes consideran que han analizado ustedes a lo largo de la historia argentina. Una de lo bueno de la economía argentina, que es inestable, pero una ventaja es que nosotros podemos analizar toda esta parte, o sea, todo lo que es el comercio o la historia de la economía, porque la Argentina ha vivido todas estas fases. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en macroeconomía lo que son los ciclos, ¿sí? Los ciclos económicos, que vemos expansión, vemos auge, vemos recesión. Argentina ha pasado por todos ellos. Entonces, las características de cada uno de estos ciclos también son importantes y ustedes, al momento de definirlos, también pueden dar ejemplos, como diciendo Argentina ha pasado en tal y que eso se va a evaluar solamente a modo de ejemplo. Es decir, ustedes pueden hacer el análisis porque cualquiera de ustedes, en cuanto haya leído el material y tenga adquirido el conocimiento, puede hacer su propio análisis. ¿Sí? Nosotros no vamos a decirle si está correcto o no está correcto, porque lo que vamos a evaluar es el contenido, ¿sí? del material. No vamos a decirle no, no está, está mal el ejemplo, pero sí vamos a tener en cuenta que hayan podido hacer ese análisis. ¿Sí? Porque ahí, qué es lo que pasa? Eh, Hemos hecho uso de la lógica en cuanto a lo que hemos adquirido como conocimiento. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase habíamos, yo les preguntaba, de acuerdo a la fase de los ciclos de crecimiento económico, ¿en qué momento nos encontramos hoy en Argentina? Por ejemplo, es un buen ejercicio porque Argentina ha cambiado de gobierno, ha cambiado un gobierno que tiene políticas económicas totalmente diferentes a las que venían los años anteriores, entonces sí tiene un impacto directo con respecto a la economía y en la producción económica. Entonces ahí podemos decir cada uno con lo que ha estudiado y con lo que cree, en qué fase estamos. ¿Sí? Algunos van a decir en recesión, otros van a decir que estamos un poquito más avanzados, no en la recesión, sino saliendo de esa recesión. Y mientras argumenten de por qué piensan que están en la recesión y por qué saliendo de la recesión, pero con contenido del material, está totalmente bien. ¿Alguna otra consulta? Gracias, profe. No hay nada. Muchas gracias, profe. ¿Cómo está? Decime, Macarena. No, no, muchas gracias. Le decía. Ah, bien, pensé que tenías una Bueno, consulta. hasta luego. Bien, bueno, ¿SEM sí. también es importante?
Sí, a ver, cuando ustedes hablan de INDEC van a hablar, o sea, es inevitable que lo relacione con el SEN, o sea, que sí son dos institutos que, de medición estadística, mm, vamos a decir, de un aspecto específico, así como vemos inflación e IPC que se relacionan porque los dos hacen de bienes y servicios, el INDEC y el SEN es sobre otra situación en específico de la sociedad, entonces sí son importantes porque puede ser que yo le diga em, que los comparen, entonces todos aquellos puntos que sean en comparación, como estos, los tienen que tener en cuenta o identificar cuál es cada uno. Mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta, los dos, ¿me entienden? Como vemos em, proteccionismo, en contraposición vamos a ver librecambismo. Entonces, para poder estudiar uno, también a veces es necesario estudiar el otro, ¿bien? Porque cuando van a ir a hacer una comparación o para decir cuáles son las ventajas o las desventajas de uno, van a poder utilizar el otro concepto. Ok, gracias. Bien, chicos, el examen va a ser el jueves, que les había dicho, el jueves 28 a las 2. Bien. Lo ideal sería que lleguen con tiempo, o sea que para que cuando nosotros comencemos el examen, cerramos la puerta y no ingresa nadie más. En caso de que alguno no pueda llegar en ese horario o tenga algún tipo de problema, por favor que nos avise para nosotros tener en cuenta que ese alumno va a llegar después, ¿sí? El motivo que sea, porque de lo contrario va a quedar afuera del examen, porque una vez que entregamos los exámenes ya nos pueden volver a ingresar. Para hacerlo más ágil al ingreso, por favor tengan solamente una hoja y la lapicera al momento de ingresar. Bien, así vamos más rápido, si no, hasta que dejan todas las cosas y demás, pierden más tiempo. Recuerden que el tiempo lo pueden utilizar ustedes mismos en el examen y lo están perdiendo ahí. Profesora, Sí, una, una pequeña acotación. sí, Em, Nosotros la semana que viene, sí, no todos, pero algunos seguramente van a hacer recuperación. Ahora, tomando en cuenta que ustedes son profesores, que ustedes cumplen con su función y lo hacen perfecto, pero quería comentarle esto, porque creo que vale la pena que lo sepan. sí, El 27, el 28 tenemos con ustedes el examen y el sí. día 27 hay recuperación de Derecho y Justicia y el día 29 de Teoría del Estado. Ah, Esos tres exámenes están juntos. sí, Ahora, nosotros no tenemos muchas veces llegada a las autoridades de la universidad, o si no por franca morada, pero sí. este, ¿qué se podría hacer en esos casos? Le soy sincero, le estoy Eh, pidiendo consejos por algunos chicos que puede ser que tengan ese problema o capaz que yo lo tenga. Claro, no, sí, lo que pasa en estas situaciones es que estamos limitados con respecto a el calendario académico que impone la facultad. La Facultad de Derecho impone un calendario académico de inicio y de finalización de tanto de las clases como de los exámenes. Entonces, en base a eso, hay exámenes que no se pueden tomar después de la fecha que impone Secretaría Académica. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hay que hacer, o sea, es organización de la facultad y demás, pero tengan en cuenta que hay mesas libres. Entonces, para estas mesas libres que son en diciembre, la facultad necesita que todas las materias que se hayan cursado en el segundo semestre hayan terminado su cursado y el examen, pero que también las notas estén en el sistema, porque de lo contrario ustedes no pueden inscribirse a ninguna mesa libre si no tienen la nota en el sistema. Y aún más recuerden que ahora hay una nueva normativa con respecto a las asistencias a los exámenes, es decir, quienes no hayan asistido a ninguno de los parciales no pueden rendir las mesas libres, no sé cuántas son las opciones, creo que son tres mesas libres seguidas, una cosa así. Entonces, para hacer todo ese relevamiento es necesario que el calendario académico, es decir, el cursado, se limite a tal fecha. Es por esto que no se pueden modificar las fechas. De hecho, para modificarlo hay que solicitar a la facultad que nos dé el ok y demás. Si Ok, bien para el primer, si bien para el primer parcial es un poco más accesible, tal vez, o se haya modificado, por eso nosotros habíamos dicho en el primer parcial también que no queríamos modificarlos porque después hay que terminar con el contenido de clase y hay que tomar el examen. Entonces, si dejamos como fechas de clases o semanas de clases sin darlas o sin tomar, va a ser que después lleguemos medio justo. En el primer parcial es como
acá hay más posibilidades porque decimos, bueno, la segunda parte ya vemos cómo lo hacemos, pero ahora ya está como bastante más ajustado. Ahora, ¿y la recuperación de economía cuándo va a ser? Eh, Sería, en principio, el día 5. Ok. Otra pregunta Sí, y ya la dejo tranquila nosotros, con este tema. sí, ahí les aclaro esto. ¿Por qué es el día 5? Yo les anticipé que el examen va a ser escrito, ¿no? Entonces, las notas, si bien nosotros ese mismo día nos resulta imposible, por tema de espacio y tiempo, estar en el mismo lugar al mismo tiempo, es decir, vamos a estar en Concepción y de ahí tenemos que venir a Capital y dejar las notas y hasta que las carguen no va a ser en el mismo día, y no se estarían cumpliendo los 7 días para la recuperación, le vamos a pasar por el grupo, ¿sí? A todos los que han rendido, en qué condiciones están. También se va a publicar en el campus para que podamos tomar la recuperación el día 5 de diciembre. ¿Están O de sea, acuerdo? profe, que el mismo 28 estarían las notas. Exactamente, el mismo 28 estaría las notas. O sea, ustedes entregan el examen y nosotros nos quedamos corrigiendo después para que ese mismo día esté en la nota. Entonces, quienes tengan que recuperar, sepan ese mismo día que recuperan. Bien, muchísimas gracias. Ok. Una última cuestión, profesor, y disculpe No, el no hay ningún atrevimiento. problema. No, 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 para nada. Em, Tomando en cuenta que usted ahora, si no lo sabía, ya lo sabe, que tenemos 3 exámenes, que algunos van a tener Sí, esos 3 exámenes, y tal vez me incluya yo también, porque no sé todas las notas. sí, Em, yo lo que le pediría es que sean un poco comprensivos con nosotros con respecto al tema de la exigencia en el examen. Yo sé que usted tiene que hacer su trabajo y usted tiene que testear y examinarnos a nosotros y decir, esta gente sabe o no, sí. y lo apruebo o lo desapruebo. No estoy diciendo que nos dé cosas fáciles o cosas que nos diga cuánto es uno más uno, no, no. Pero yo lo que quiero es que tengan en cuenta esta información para cuando ustedes seguramente ya tienen hecho el examen, pero a la hora de corregir o a la hora de la exigencia, si todavía no tienen hecho el examen, que tengan en cuenta esta situación que estamos La pasando nosotros. contemplación. Sí, no, 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 obviamente sí lo tenemos en cuenta, eh, pero sí hay algo que usted dijo que es cierto y es que nosotros tenemos que evaluar y decir, o sea, somos los encargados de decir que un alumno está en condiciones de pasar a otra instancia, a otra materia, a otro año, ¿sí? Por eso, y esto sí lo hemos hecho pensando en eso, justamente los textos de la segunda parte, habrán visto, no son tan extensos, hay unidades que son relativamente cortas, o sea, que no tienen la cantidad de contenido que tienen otras materias, y era justamente viendo esta situación, ¿no? Nosotros ya sabemos, o sea, porque obviamente no es la primera vez que se cursa nociones de economía y se cursa con dos materias que son un poco más pesadas en cuanto a contenido. Lo que sí quiero también es aclararles que si bien existe esta reglamentación hoy de las 48 horas, esto es de hace poco, ¿sí? De hace relativamente 3 años, 4 años, porque antes, o sea, en la facultad, eh, y esto sí es como consejo para el resto de las materias que ustedes van a tener, se cursaba, o sea, vos elegías la comisión y te tocaba el mismo día el examen, 3 exámenes si cursabas el mismo día y se tomaban los 3 exámenes y era elección de cada uno ver si va a rendir los tres, si va a rendir uno el mismo día o qué es lo que va a hacer. ¿Y esto por qué? A mí particularmente no me molesta, o sea, si yo pudiera hacer lugar al pedido, les modifico la fecha y no pasa nada. De hecho, sí hemos tenido consideración en cuanto al corregirle, a tomar al momento de la recuperación también y demás, pero estamos limitados también un poco los docentes porque la facultad es quien decide, ¿no? Pero hay otros docentes que no son tan abiertos a escuchar este tipo de planteos porque la medida ha sido tomada, sí teniendo en cuenta a los estudiantes, pero normalmente se rendía el mismo día o días seguidos, te rendías a la mañana y rendías a la tarde otra materia y para serles más específico, ustedes van a ver en la mesa libre, a la mañana tienen una mesa y el mismo año a la tarde tiene otra mesa. Entonces, tú te puedes inscribir en las dos y rendir las dos. ¿Sí? O sea, se supone que no debería existir ningún problema. Obviamente que ese debería es muy en no tener en cuenta muchas situaciones de muchas personas.
Pero bueno, la facultad decide que sea así y nosotros intentamos hacerlo el cursado de la mejor manera. Por eso ahora en la clase, si bien no había una bolilla en específico, si bien parecía importante darla, por eso es que iba a ir, si no, la clase no se daba y no se dictaba y no dábamos nada, justamente para poder repasar los temas que hemos visto de las 4 unidades y quienes tengan dudas, poder sacar las dudas ahora para que el momento del examen sea mucho más accesible. Yo quiero que sepa que yo me tomo la libertad de mencionarle, profesora, porque ustedes han sido muy generosos y en la recuperación dieron 2 recuperaciones. O Sí, sea, le exactamente. aclaro que los chicos están re agradecidos. Yo particularmente no recuperé, pero eso para mí es algo que ustedes demuestran empatía. Y por No, eso me no, tomé el sí. atrevimiento de pedírselo, por favor. No, 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 no lo está bien, tomen Raúl. que es algo que yo Sí, le pedí y que hay No, 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 para mala nada. onda. No, 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 para no, nada. pasa que ¿Ok? ya sí nos habían consultado, no para nada, Raúl. Sí, nosotros lo tenemos en cuenta. A ver, es una realidad que nosotros también hemos cursado dentro de la facultad, o sea, hemos recibido en la UNT, entonces hemos pasado por todo esto también. eh, y si podemos, o sea, siempre que nosotros esté dentro de nuestras posibilidades, lo hacemos. Pero sí tenemos también un control por parte de la facultad, entonces ahí un poco que nos limitamos y hay cosas que no podemos extralimitar, ¿no? Aunque quisiéramos. Lo de la doble recuperación Profe, también, o sea, no estaba previsto, por eso es que las notas se subieron después, o sea, eh, es una cuestión más particular de nosotros como docentes y de los alumnos también, porque han sido muy buenos alumnos, han participado en clase, se sacaban dudas y demás, entonces también eso hace la predisposición de cualquier docente. Sí, ¿quién me estaba hablando? Sí, Yo, Flor, Flor, ¿cómo disculpe, estás? profe, ¿cómo le va? Una duda. Bien. Por X motivo, problemas personales son míos. Sí, Yo el jueves que viene no llegar a presentarme a rendir, ¿puedo ir a la recuperación directamente? sí, por supuesto. Sí, sí, no hay ningún problema. Bien, bien, profe, gracias. No de nada. Bien, chicos, ¿tienen alguna otra duda con respecto al contenido o el parcial? sí, profe, una duda más. Sí, sin ningún Vamos a problema. tener una instancia, aunque sea de modo virtual, como se hizo la vez pasada, de ver nuestros exámenes y Sí, desaprobamos. sí, si las notas las tenemos el jueves, posiblemente el viernes, hagamos la devolución a quienes quieran la devolución del examen. Bien, muchísimas gracias. No de nada. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, profesora, muy amable. No de nada. Bien, chicos. Profesora, perdón, Sí, el Víctor, decime. viernes, si es que Sí, van a hacer la revisión de exámenes, sí. que intenten que no sea en el mismo horario de que se rinde una recuperación de estado, en caso que haya que Ah, recuperar ok, eso estado. no sabía. Rinden en ¿Sí? estado. Bueno, Es si lo no la que podemos dijo Raúl. Tenemos todo muy seguido, las muy seguido, claro. recuperaciones y su examen son la recuperación de derecho el 27, su Sí. examen el 28 y la recuperación de estado el 29. O sea, Bueno, ya son vemos entonces que seguidos. capaz Por de eso era hacerlo el para viernes tenerlo a en la cuenta. mañana. Sí, no, capaz que mejor viernes a la mañana o ya sería el lunes, que el lunes no rinden, Gracias. para que todos los que quieran obviamente puedan estar presentes. Sí, la idea es que quienes pidan el examen estén presentes y se le pueda dar una devolución y si no van a estar si van a estar recuperando, claramente no van a poder ingresar a la devolución del examen. Bien, chicos, si no hay más dudas o consultas, estamos liberados y terminamos la clase de hoy. Bien, Muchas profe, gracias. muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. nos Bien, profe, vemos. muchas Éxitos a todos muchas y gracias. Gracias, estudien. profesora, por las dudas. Muchas gracias. Ujú. Gracias, Chao, hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego.